¿Alguna vez has pensado en el alcance que puede tener una palabra cuando nace del corazón y se pronuncia con fe? Hay expresiones que no solo consuelan, sino que abren los cielos y hacen que la presencia del Espíritu de Dios se derrame con poder. Esas palabras pueden ser tuyas cada día, si estás dispuesto a dejar que el Señor guíe tu lengua. Hay quienes me han dicho: pastor, siento que me falta algo para acercarme verdaderamente al Señor. Y yo les respondo: comienza por prestar atención a lo que sale de tu boca. Las palabras que decimos no son solo sonidos, son semillas espirituales. Recuerda lo que dice la palabra: la lengua tiene poder sobre la vida y la muerte. Proverbios 18, versículo 21. Imagina lo que sucedería si empezaras a declarar bendición en lugar de temor, alabanza en vez de queja. No es teoría, es la verdad de Dios actuando en tu vida. Y si te dijera que Pablo y Silas en aquella cárcel oscura no clamaron por ayuda, sino que cantaron himnos a Dios, y entonces las cadenas cayeron y las puertas se abrieron. Esa es la fuerza de una alabanza sincera. Hay algo que sucede cuando tú adoras. El ambiente cambia, el alma se levanta, el Espíritu Santo se mueve. No importa la tormenta, cuando levantas tu voz al cielo, nace una paz que el mundo no puede ofrecer. Y cuando hablo de palabras, también hablo de confesión. ¿Cuántas veces has sentido una carga en el alma que solo se alivió cuando abriste tu corazón? No es coincidencia, es el Espíritu Santo trayendo limpieza y descanso, como lo hizo David al clamar: crea en mí, oh Dios, un corazón puro, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmos 51, versículo 10. Ese mismo milagro puede ocurrir en ti hoy, si decides hablar con sinceridad delante del Señor. Pero no termina ahí. Ya que un tareiro así, sagoso, especial, reservado para quienes cultivan un espíritu agradecido. No estoy hablando de decir gracias de vez en cuando, sino de vivir con un corazón que ve la mano de Dios en todo. Hasta en las pruebas, sí, incluso en las pruebas. La ciencia lo dice, pero la Biblia lo dijo primero: los que agradecen viven con más paz y esperanza. Y si no, recordemos al único leproso que regresó para agradecer a Jesús. ¿Qué recibió? No solo sanidad, sino salvación. Levántate y vete, tu fe te ha salvado. Lucas 17, versículo 19. ¿No es eso lo que todos anhelamos? El poder de la fe no puede quedar fuera. Jesús lo dijo claro: si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasará. Mateo 17, versículo 20. Cierra los ojos un momento. ¿Cuál es ese monte que se interpone en tu vida? ¿Con fe? Sí, esa fe que se expresa con palabras llenas de confianza. Puedes ver cómo lo imposible comienza a moverse, como aquella mujer que solo tocó el manto del Maestro y fue sanada. Tu fe también puede tocar el corazón de Dios. Y luego viene la oración. ¿Has sentido alguna vez que no sabes cómo orar? No estás solo, pero escucha esto: incluso en ese silencio, el Espíritu intercede por ti. Romanos 8, versículo 26. Él ora cuando tú no puedes y actúa donde tú no llegas. Esas oraciones transforman vidas, cambian destinos. No subestimes el poder de doblar tus rodillas. Y si vamos a hablar de poder, no podemos dejar fuera el perdón. Qué milagro tan grande es decir: te perdono o perdóname. Esas palabras no solo liberan al otro, también te liberan a ti. José lo vivió cuando abrazó a sus hermanos. Tú también puedes ver cómo Dios usa el perdón para escribir nuevas historias de esperanza. No es debilidad, es una victoria que te alinea con el corazón del Padre. Y por último, nunca olvides que cada testimonio que compartes tiene eco en la eternidad. Cuando cuentas lo que Dios ha hecho contigo,
estás sembrando fe en otros. Como aquel hombre ciego que dijo: una cosa sé, yo era ciego y ahora veo. Juan 9, versículo 25. Cada palabra tuya puede ser un faro para alguien más. No tienes que saberlo todo, solo comparte lo que Él ha hecho. ¿Y qué pasa con la sabiduría? A veces no sabemos qué hacer, pero Dios sí. Salomón la pidió y Dios se la dio. ¿Y tú? ¿La has pedido? Porque si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. El Señor no se cansa de darte dirección. Solo espera que le pidas con fe. Él está escuchando. Él está cerca. Y Él quiere hablarte. Santiago, capítulo 1, versículo 5, nos recuerda que la sabiduría que proviene de Dios no es solo para resolver dilemas, sino para traer paz en medio de la tormenta y claridad cuando la confusión nubla nuestro entendimiento. Hay momentos en los que el corazón se inquieta y nos preguntamos: ¿qué sigue para mí? Y es ahí donde entra la guía del Espíritu Santo, que no es un susurro vago, sino una dirección precisa, tal como lo fue para Pablo en sus jornadas misioneras. A través de palabras proféticas, el Señor revela su voluntad, consuela al afligido y edifica al que busca con sinceridad. Pero más allá de toda manifestación espiritual, hay una fuerza que no puede faltar: el amor. Jesús nos lo dejó bien claro: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Juan 13, versículo 34. Y cuando uno habla desde ese amor, cuando nuestras palabras nacen de un corazón humilde y consagrado, damos lugar al mover del Espíritu de forma profunda y transformadora. Imagina vivir cada día con propósito, guiado por la paz que solo Dios otorga, simplemente porque decidiste rendirte con humildad ante su presencia. La esperanza se convierte entonces en ese faro que mantiene firme la fe, aun cuando los vientos soplan con furia. En medio de cualquier dificultad, una palabra de esperanza puede ser como una llama en la noche más oscura. Recordemos a Moisés con el mar rojo delante y el ejército detrás, proclamando con fe: el Señor peleará por vosotros. Éxodo 14, versículo 14. Esa misma promesa sigue en pie. Y hoy, querido oyente, tú también puedes ser testigo de lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer en tu vida cuando tomas estas 13 palabras como ancla y guía. Quédate con nosotros hasta el final y déjate empapar por estas verdades que pueden transformar cada rincón de tu existencia. Cuando elevamos nuestras voces en adoración, algo más allá de lo natural comienza a suceder. Lo que parecía rutinario se convierte en un lugar de encuentro con la gloria del Altísimo. La Escritura dice en Salmos 22, versículo 3, que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Puedes imaginar eso? Cada vez que cantas con sinceridad, estás construyendo un altar viviente para que Dios se manifieste. Pablo y Silas lo sabían. Aun estando en una celda fría, encadenados y golpeados, no dejaron que la oscuridad apagara su fe. En vez de rendirse, decidieron alabar. Hechos 16, versículo 25, nos cuenta que cerca de la medianoche ellos oraban y cantaban himnos a Dios, y los demás prisioneros los escuchaban. Y de pronto la tierra tembló, las cadenas se soltaron y las puertas se abrieron. Todo eso por una decisión: alabar. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has detenido a pensar en ese poder? En medio de la pérdida, el cansancio, la duda, puedes levantar tu voz. No necesitas que el entorno cambie para empezar a adorar. La alabanza no espera condiciones perfectas, porque nace de la fe. Y cuando decides adorar a pesar de todo, el cielo se abre. Aquello que parecía inamovible comienza a ceder. Lo invisible se conmueve cuando el creyente canta con el alma, no por emoción pasajera, sino por convicción profunda.
Es como si una brisa del Espíritu barriera la neblina del alma y trajera calma donde antes solo había agitación. Y no hace falta un púlpito o un templo para alabar. A veces una oración en la cocina, una canción en el automóvil, una palabra en medio del silencio pueden ser más poderosas que cualquier multitud. Recuerda, Dios escucha aún el susurro del corazón quebrantado. Y cuando lo haces, la paz que no se puede explicar comienza a envolverlo todo. Esa es la esencia de la adoración. Nos vuelve a poner en perspectiva, nos recuerda quién es el centro de todo, y cuando eso ocurre, el espíritu se mueve con libertad. Pero hay algo más. La alabanza verdadera no es un espectáculo. No se trata de tener una voz perfecta o el acompañamiento correcto. Se trata de sinceridad. Jesús lo dijo en Juan 4, versículo 23. El Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. No en apariencias, sino en autenticidad. No importa si estás solo o entre miles. Lo que cuenta es que tu alabanza sea honesta. Y cuando esa alabanza sube al cielo, el favor de Dios desciende. Se abren caminos, se disipan temores, se encienden nuevas fuerzas. La presencia de Dios no solo libera como lo hizo con Pablo y Silas, también levanta, consuela y renueva. Quizás ahora mismo te preguntes, ¿y si no tengo ganas de alabar? ¿Y si el dolor me supera? Es justo ahí donde la adoración alcanza su mayor poder, porque no depende de lo que sentimos, sino de a quién creemos. Pablo y Silas no esperaron que las condiciones cambiaran, eligieron adorar en la oscuridad. Y fue esa obediencia la que provocó el milagro. Hoy tú también puedes tomar esa decisión. En medio del llanto, del cansancio, del ya no puedo más, puedes alzar tu voz y verás cómo el cielo responde. Porque cuando confiesas, cuando hablas con sinceridad delante de Dios, es como abrir una ventana en una habitación encerrada y el aire del Espíritu entra, refresca y transforma. Cuando abrimos nuestros labios para confesar nuestros pecados, no estamos cumpliendo con una costumbre vacía. Estamos respondiendo al llamado de un Dios que anhela sanar y restaurar lo más profundo de nuestro ser. En ese acto de humildad, el Espíritu Santo encuentra un corazón dispuesto y allí comienza su obra, perdonando, sanando y renovando. No es un simple momento litúrgico, es el inicio de un nuevo camino. La palabra lo dice con claridad en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la promesa de un Dios que no solo escucha, sino que actúa. La confesión sincera abre una puerta que permite al Espíritu Santo restaurar lo que ha sido roto, devolviéndonos al camino de la verdad. ¿Y quién mejor para ilustrarlo que el rey David? Aquel hombre, conforme al corazón de Dios, cometió faltas graves, adulteró con Betsabé y provocó la muerte de su esposo. Cargó su culpa en silencio hasta que el profeta Natán lo confrontó. Y en lugar de justificar sus acciones, David se quebró. He pecado contra el Señor, 2 Samuel 12:13. En esa confesión honesta nació algo nuevo. En el Salmo 51, David clama con el alma desnuda: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmos 51:10. No estaba pidiendo simplemente perdón, sino una transformación. David comprendía que sin la intervención divina, su corazón seguiría manchado. La confesión nos coloca en ese mismo terreno, tierra fértil, donde Dios puede obrar con poder. Tal vez tú también has intentado llevar solo ese peso, convencido de que el silencio podría apaciguar tu culpa. Pero esconder el pecado solo nos aleja más del abrazo del Padre. David lo expresó así: mientras callé, se envejecieron mis huesos
en mi gemir todo el día. Salmos 32, 3. El pecado oculto corroe por dentro, nos drena la paz, nos roba la alegría, nos impide vivir la plenitud que el Señor preparó para nosotros. Pero cuando confesamos, algo cambia. La carga se cae, las cadenas se rompen y el Espíritu comienza a obrar sin obstáculos. Es como si un muro se derrumbara y la luz volviera a entrar. Una luz que no solo perdona, sino que transforma. David, después de confesar, no solo recibió el perdón, volvió a caminar en comunión con su Dios. Y eso es parte del milagro. La confesión nos devuelve la verdad, nos arma con ella y desarma al enemigo que susurra condenación. Porque cuando el corazón se humilla y reconoce su necesidad, el acusador pierde fuerza. Satanás no puede mantenernos prisioneros de la vergüenza si nos aferramos al amor del Padre. Confesar es levantar un escudo, es permitir que el Espíritu nos rodee de gracia y nos impulse a una vida nueva. No basta con palabras. Dios busca un corazón decidido a cambiar. Como David, debemos clamar por un espíritu renovado, por una vida diferente. Ese es el fruto verdadero del arrepentimiento. La confesión nos guía a esa transformación, nos mueve a vivir con propósito, a pensar con claridad, a actuar con compasión, nos lleva hacia la imagen de Cristo. Y ahora, querido amigo, te pregunto, ¿hay algo que debas confesar hoy? ¿Algún rincón oculto del alma que necesita luz? Entrégalo, ábrelo al Señor. Allí hallarás no solo su perdón, sino la obra renovadora del Espíritu Santo. Y cuando el corazón comienza a sanar, nace algo más, la gratitud, una llave poderosa que abre puertas que ni imaginábamos. La gratitud atrae la presencia del Espíritu, fortalece nuestra comunión con el Creador. En primera a los Tesalonicenses 5:18 se nos recuerda: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No dice en lo bueno, sino en todo. Porque dar gracias en la dificultad es un acto de fe, y esa fe cambia nuestra mirada. Donde antes veíamos obstáculos, ahora vemos posibilidades. Porque sabemos que aunque el mar esté agitado, Dios sigue al timón. La gratitud no es solo cortesía espiritual, es una forma de vivir, es reconocer que Él está en control, aun cuando no entendemos. Es decidir ver su mano, aun cuando no la sentimos. Y cuando vivimos así, el Espíritu se hace más presente, más real. Piensa en la historia de los 10 leprosos, en Lucas 17, 11, 19. Jesús los sanó a todos, pero solo uno regresó a agradecer, y Jesús le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Lucas 17, 19. Ese hombre no solo fue curado físicamente, recibió algo más profundo, una bendición eterna. La gratitud lo llevó más lejos, le abrió una puerta mayor. Nos enseña que agradecer no es un simple gesto, es una actitud que transforma. ¿Y tú? ¿Cuántas bendiciones estarás dejando pasar por no dar gracias? Imagina esto: cada mañana, antes de enfrentar el día, haces una pausa, no para quejarte, sino para agradecer. Aunque todo parezca difícil, eliges decir: gracias, Señor. Y en ese pequeño acto, el cielo se abre y el Espíritu comienza a moverse. Porque cuando el corazón agradece, se vuelve más sensible a Dios, más abierto a su voz, más fuerte ante la adversidad. Agradecer. Una palabra sencilla, pero con un poder que muchos aún no alcanzan a comprender. Cuando comenzamos el día dando gracias por el don de la vida, por el aliento que respiramos y por el privilegio de estar un día más en este mundo, algo se mueve dentro de nosotros. La gratitud no es solo cortesía, es una forma de decirle a Dios: confío en ti, incluso cuando no entiendo lo que sucede. Es una manera de afirmar que aunque haya pruebas, su plan sigue siendo perfecto. Filipenses capítulo 4, versículo 6
nos anima diciendo: no os inquietéis por nada, antes bien, en toda ocasión, presentad vuestros deseos a Dios en oración y ruego, con acción de gracias. ¿Lo ves? Hasta nuestras súplicas cobran otro sentido cuando las acompañamos de gratitud. Ya no se sienten como clamor desesperado, sino como una charla sincera con nuestro Padre Celestial. Porque la gratitud no nace de la abundancia, sino del corazón que reconoce la fidelidad de Dios, aún en medio de la escasez. Estudios actuales lo confirman, pero la palabra lo enseñó desde siempre. Quien agradece, vive con más paz, con más gozo y con más fuerza para resistir. La gratitud nos cambia por dentro, ajusta nuestra visión y alinea nuestra alma con la voluntad divina. Recuerda a Pablo y Silas, golpeados, humillados, encarcelados, eligieron cantar himnos y dar gracias. Humanamente no tenía sentido, pero espiritualmente fue una declaración de fe. Y entonces ocurrió lo inesperado: un terremoto, las cadenas rotas, las puertas abiertas. Hechos capítulo 16, versículos 25 y 26 lo relatan con poder. La gratitud transformó su realidad. ¿Cuántas veces te has detenido a agradecer en medio de la tormenta? Quizás estás esperando que todo mejore para entonces alabar, pero la clave está en agradecer primero. Porque es esa gratitud la que abre la puerta al milagro. Cada jornada que amanece es una oportunidad para decidir entre la queja y la gratitud. Y al elegir agradecer, estás eligiendo caminar en fe, abrirte al mover de Dios. Ahora bien, no solo nuestras palabras de gratitud tienen poder, también lo tienen nuestras palabras de fe. Marcos capítulo 11, versículo 23 dice: en verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que se hará lo que dice, lo que diga, le será hecho. Esta no es solo una imagen poética, es una promesa firme. La fe, cuando se habla con convicción, puede mover lo que parecía inmóvil. Ese monte puede ser una enfermedad, una deuda, una herida del alma. Pero cuando declaramos con certeza que Dios puede intervenir, el cielo se mueve. Eso sí, no se trata de exigir, sino de sintonizar con la voluntad de Dios. Porque la verdadera fe no busca imponer su deseo, sino conectar con el corazón del Padre. No es magia, es confianza activa. Mira el relato de la mujer que sufría de flujo de sangre en Marcos capítulo 5. Ella dijo: si tan solo toco su manto, seré sanada. Y así fue. No solo pensó, habló, actuó, creyó. Jesús mismo le respondió: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda libre de tu mal. Marcos capítulo 5, versículo 34. ¿Cuántos milagros esperan esa declaración de fe tuya? A veces las circunstancias parecen decirnos que no hay salida, que ya todo está dicho. Pero la fe nos enseña a mirar más allá, a creer aunque no veamos. Hebreos capítulo 11, versículo 1 lo define de manera hermosa. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esa fe nace al escuchar la palabra. Romanos capítulo 10, versículo 17 afirma: la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mientras más te empapas de sus promesas, más fuerte se vuelve tu fe. Y cada vez que las declaras, estás activando el poder de lo alto. Pero cuidado, hay un enemigo que quiere robarte esa fe: la duda. Jesús fue claro en Marcos 11:23. No debemos dudar en nuestro corazón. La duda levanta muros donde la fe había abierto caminos. Por eso debemos llenar nuestra mente con la verdad de Dios, no solo para nosotros, sino también para quienes nos rodean. Porque tus palabras de fe pueden levantar al que está caído, animar al que está cansado. Efesios capítulo 4,
versículo 29, nos exhorta a hablar de manera que edifique y lleve gracia a quienes escuchan. Así que pregunto, ¿qué montaña estás enfrentando hoy? ¿Qué obstáculo parece imposible? El Señor te invita a levantar tu voz con fe, a declarar vida, sanidad, provisión, restauración, porque tus palabras no son en vano. Si nacen del corazón que confía en Dios, tienen el poder de tocar el cielo. ¿Y qué crees que hará el Señor cuando escuche esa fe brotar de tus labios? Él responderá, porque Él es fiel y su oído está atento a la voz de sus hijos. La oración es uno de los regalos más grandes que nos ha dado, y tú hoy puedes comenzar a usarlo con gratitud y con fe. Nos conecta directamente con nuestro Creador, como un hijo que abre su corazón ante un padre que escucha con amor. Cada vez que oramos, le estamos diciendo a Dios, Señor, sin ti no puedo. Y es en esa entrega donde hallamos fortaleza, consuelo y una dirección clara para nuestro camino. Cuando la oración brota del alma con sinceridad y fe, puede cambiar el curso de una vida, incluso de muchas. Lo dice la palabra en Santiago 5:16. La oración del justo es poderosa y eficaz. No se trata de repetir palabras vacías, sino de liberar la fuerza del Espíritu Santo que obra en lo profundo del corazón humano. Piénsalo por un momento. Cuando intercedemos, hacemos lo que hizo Moisés en el desierto. El pueblo de Israel había caído en un pecado grave, adorando un becerro de oro. Dios estaba listo para juzgarlos, pero Moisés se puso de pie, no por mérito propio, sino por amor, y suplicó a Dios que tuviera misericordia. En Éxodo 32:11 leemos sus palabras: Oh Señor, ¿por qué se encendería tu furor contra tu pueblo? Ese clamor cambió todo. Dios perdonó. La intercesión tiene ese poder, mover el corazón de Dios. Qué maravilla pensar que nuestras oraciones pueden tocar el cielo. No es simplemente pedir por alguien, es colocarse en ese espacio entre el dolor de otro y el trono de Dios, como un puente de compasión. Es amar de verdad, es decirle al Señor: aquí estoy, peleo en oración por mi hermano, por mi hermana. Pablo nos habla de esto en Romanos 8:26, recordándonos que incluso cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden explicar con palabras. Imagina estar tan roto por dentro que no salen las palabras, y aún así saber que el Espíritu está allí, al lado tuyo, traduciendo el dolor en oración. Eso no es solo consuelo, es certeza. Certeza de que Dios no se aparta, certeza de que no estamos solos. Cuando intercedemos, imitamos a Cristo. Él, en Juan 17, oró por nosotros, no solo por sus discípulos, sino por todos los que creerían en Él. No ruego solo por estos, sino también por aquellos que por su palabra han de creer en mí. Juan 17:20. Qué acto de amor tan profundo. Él nos presentó ante el Padre antes de que existiéramos. Eso es intercesión. Pero la oración no termina ahí. No es simplemente hablar, es escuchar también. Mientras oramos, el Espíritu nos enseña, nos transforma y muchas veces nos lleva a entender la voluntad de Dios, aunque no sea lo que esperábamos. Por eso interceder es también una escuela del alma. Es en ese proceso donde aprendemos a sentir el dolor del otro, a cargarlo en oración y a confiar que Dios responderá. Pablo lo dejó claro cuando escribió que debemos orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y hacerlo con perseverancia y súplica por todos los santos. La oración debe ser una parte constante de nuestra vida cristiana. No es para momentos especiales, es nuestro respirar espiritual. ¿Te ha pasado alguna vez? Comienzas orando por alguien más y con el tiempo descubres que tú también estás siendo sanado. Porque cuando intercedes, el Espíritu Santo obra en ti también, dándote forma,
haciéndote más semejante a Jesús, porque Jesús hoy mismo sigue intercediendo por nosotros ante el Padre. Y entonces viene la gran pregunta: ¿por quién estás intercediendo tú? Hay alguien, quizá muy cerca de ti, que necesita desesperadamente un milagro, pero no sabe cómo pedirlo. Tal vez es el momento de que te pongas en la brecha. No lo hagas solo, hazlo confiando en que el Espíritu te guiará. A veces, una sola palabra de ánimo puede levantar a alguien que está a punto de rendirse. En este mundo lleno de luchas, incertidumbres y heridas, decirle a alguien: sigo orando por ti, puede ser como encender una luz en medio de la noche. La Biblia está llena de llamados a edificarnos unos a otros. Mira Hebreos 10, 24-25. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No estamos llamados a vivir aislados. Somos parte de una familia de fe. Y cuando alentamos a otros, cuando los animamos con nuestras palabras, estamos cumpliendo con ese llamado. No necesitas grandes recursos para hacerlo. A veces, una palabra con amor vale más que 1000 soluciones prácticas. Las Escrituras son claras. Nuestras palabras tienen poder. En Proverbios 18:21 leemos: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Podemos levantar o derribar con lo que decimos. Cuando decidimos animar, decidimos ser instrumentos del amor de Dios. Bernabé es un ejemplo hermoso. Su nombre significa hijo de consolación. Y eso fue lo que hizo: consolar, alentar, levantar. Su vida marcó una diferencia en la iglesia primitiva, no por sus discursos, sino por su manera de sostener a otros en el camino de la fe. Se habla de él en diversos pasajes como un hombre que sabía levantar el ánimo, fortalecer la fe y sostener a sus hermanos en la esperanza. En Hechos 11, 23, 24, encontramos a Bernabé llegando a Antioquía al ver la obra de la gracia de Dios en los nuevos creyentes. Su corazón se llenó de gozo y los animó con palabras firmes a permanecer fieles al Señor. Era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y gracias a su testimonio, una gran multitud fue añadida al Señor. Su manera de alentar no solo fortalecía a los individuos, sino que también provocaba un crecimiento espiritual en toda la comunidad. Fue también Bernabé quien tuvo el valor y la visión de apoyar a Pablo cuando aún era visto con sospecha. En un tiempo en que los apóstoles no confiaban en él por su pasado de perseguidor, Bernabé fue quien extendió la mano y lo llevó ante ellos. Hechos 9, 26, 27. Ese gesto, sencillo en apariencia, marcó la diferencia. Imagínate lo que habría ocurrido si Bernabé no hubiese creído en Pablo. ¿Qué hubiese sido del ministerio del apóstol y de la expansión del evangelio? El poder del aliento no se mide en el momento en que se da, sino en la cosecha que produce con los años. A veces, una sola palabra puede cambiar la dirección de una vida. El que hoy necesita ánimo podría ser mañana la voz que lleve a miles a los pies de Cristo. Bernabé tenía ojos para ver el potencial en el corazón de la gente. Su decisión de animar a otros fue una semilla de impacto eterno. Cuando ofrecemos palabras que edifican, estamos demostrando que el Espíritu Santo habita en nosotros. No es solo bondad humana, es el reflejo del carácter de Cristo que nos sostiene y nos da nuevas fuerzas día a día. Como Pablo escribió en Romanos 15:5, nuestro Dios es el Dios de la paciencia y del consuelo. Y si hablamos de consuelo y restauración, tenemos que hablar del perdón. Es una de las acciones más poderosas y necesarias en la vida cristiana. No se trata de una alternativa opcional. Jesús lo dejó muy claro.
es parte del camino. En Mateo 6, 14, 15, Él dijo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Esas palabras no necesitan explicación. El perdón entonces no es solo un regalo que damos, sino una necesidad para nuestra alma. Piénsalo por un momento. ¿Qué cargas llevas por no haber perdonado aún? Uno de los relatos más conmovedores sobre el perdón está en la historia de José y sus hermanos. José, vendido como esclavo por quienes compartían su sangre, fue víctima del rechazo, de la injusticia, de la traición. Pasó por el pozo, por la esclavitud, por la prisión, pero Dios nunca dejó de obrar. El mismo José, que había sido despreciado, llegó a ser el segundo hombre más poderoso de Egipto, instrumento de salvación en medio de la hambruna. Y cuando se encontró cara a cara con sus hermanos, el momento de la venganza estaba servido. Pero él eligió el camino más alto, el perdón. En Génesis 50, 20 les dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¡Qué revelación tan grande! El perdón libera no solo al ofensor, sino también al corazón herido. José pudo haber elegido amargarse, vivir con resentimiento, pero prefirió sanar. Y cuando sanó, no solo fue su alma la que respiró en paz, también lo fueron los corazones rotos de sus hermanos. Esa es la fuerza del perdón. Cuando decidimos dejar atrás el dolor, abrimos las puertas a la obra profunda del Espíritu Santo, que viene a curar lo que el mundo no puede sanar. Si el perdón no fluye, el alma se estanca, nos encierra en el pasado y apaga la llama del amor de Dios en nosotros. Pero cuando decidimos liberar ese perdón, algo nuevo empieza. El ejemplo supremo lo dio Jesús mismo, colgado en la cruz, padeciendo lo impensable, y aún así elevando esta oración: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Eso no fue debilidad, fue victoria espiritual. Nos enseñó que el perdón no espera condiciones. No depende de si el otro se arrepiente o no. Es una decisión que tomamos con el alma y entregamos a Dios. Jesús, al perdonar en la cruz, no solo nos salvó, nos mostró cómo vivir. Sabemos que perdonar cuesta. Hay heridas profundas, dolores que aún arden cuando los recordamos, pero en esos momentos es cuando debemos clamar al cielo por ayuda. En Efesios 4:32 leemos: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No se nos pide lo que no hemos recibido, ya hemos sido perdonados por Él. Esa es nuestra fuerza. Al perdonar, dejamos que el amor de Dios fluya sin obstáculos. Nos vaciamos del veneno del rencor y nos llenamos de su paz. Y en ese espacio nuevo, el Espíritu Santo puede moldear nuestro carácter para que se parezca al de Cristo. Así como José trajo sanidad a su familia, así como Jesús abrió el camino de la salvación, también tú puedes ser un canal de reconciliación. Entonces, ¿qué puede hacer el perdón en tu vida hoy? Tal vez haya alguien en tu pasado o incluso en tu presente que necesita ser liberado de tu juicio. Y tal vez ese perdón es lo único que está faltando para que tú también seas libre. Dios no te pide que ignores tu dolor. Él te invita a entregárselo para que lo transforme en algo nuevo, y al hacerlo, abrirás la puerta a su gracia y su descanso. El perdón es una llave que libera tanto al que lo da como al que lo recibe. No lo olvides. Y si has sido testigo de la mano de Dios obrando en tu vida, si has experimentado su perdón, no guardes eso en silencio, porque el testimonio es una forma viva
de glorificarlo. Contar lo que Dios ha hecho en nosotros es plantar fe en otros. No son solo historias, son señales de que Él sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Recuerda al hombre ciego del Evangelio según Juan capítulo 9. Había nacido así, sin vista, marginado, olvidado. Pero un día Jesús pasó cerca y lo que parecía un caso sin esperanza se convirtió en un milagro que aún resuena hoy. Cuando Jesús se acercó a aquel hombre ciego, no hizo lo que cualquiera habría esperado. Escupió en la tierra, formó lodo con su saliva, lo aplicó sobre los ojos del hombre y le dijo que fuera a lavarse al estanque de Siloé. Él no discutió, no pidió explicaciones, simplemente obedeció y al hacerlo recibió la vista. Sí, fue un milagro, pero lo que realmente marcó la diferencia fue lo que vino después, su testimonio. Enfrentado a los fariseos, cuestionado con dureza, no intentó impresionar con palabras complejas ni con argumentos teológicos. Solo dijo, con la sencillez de un corazón transformado, una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Juan 9:25. No había teoría que pudiera superar esa verdad vivida. No entendía todos los detalles, pero conocía la obra de Dios en su vida. Y así es el poder del testimonio. Es la luz que brota de lo profundo de una vida tocada por el Señor. Cada uno de nosotros tiene una historia, un momento donde la mano de Dios intervino. Tal vez fue una sanidad que llegó cuando todo parecía perdido, o una ayuda financiera en la hora más oscura, o el milagro de la reconciliación familiar. O quizá simplemente una paz que sobrepasa todo entendimiento, justo cuando el alma estaba al borde de la desesperación. Lo cierto es que no hay testimonio pequeño. Cada experiencia es una llama que puede encender la fe de otro. Recordar lo que el Señor ha hecho es también una forma de adoración. El libro de Deuteronomio nos exhorta con estas palabras: guarda tu alma con diligencia, para que no olvides las cosas que tus ojos han visto. Deuteronomio 4:9. Es nuestro deber hablar de su fidelidad, no solo por nosotros, sino por aquellos que vendrán detrás. Compartir lo que Dios ha hecho es plantar semillas en los corazones de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Y no solo eso, el testimonio tiene un efecto multiplicador. Escuchar cómo Dios ha transformado una vida puede levantar a alguien que se siente derrotado. Puede hacer renacer la esperanza en medio del dolor. Porque, como nos recuerda Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cada historia compartida alimenta el alma y fortalece la comunidad de creyentes. Y no pensemos que solo los milagros espectaculares cuentan. A veces, la historia de alguien que fue liberado de una adicción o que encontró perdón después de años de resentimiento tiene un poder inmenso para tocar los corazones. Hay quienes están esperando escuchar precisamente tu historia. Puede que crean que Dios ya no habla, ya no actúa, ya no sana. Pero cuando tú compartes lo que has vivido, les estás mostrando que Él sigue obrando. Así como el hombre ciego no necesitó más que una frase para conmover a los fariseos, tu testimonio puede derribar muros de incredulidad. Y tú, que has vivido con Dios, que puede encender la fe en otros, no te detengas por pensar que es poco. Lo que para ti fue una simple fortaleza para seguir adelante, para otro puede ser la razón por la que decide no rendirse. Cuando hablas de lo que Dios ha hecho, estás reconociendo su presencia constante en tu caminar. Estás diciendo: Él ha sido fiel conmigo y lo será contigo también. Por eso sigue contando lo que Él ha hecho. Tu testimonio puede ser el faro que guía a alguien en medio de la niebla,
el susurro que recuerde que Dios no se ha olvidado de sus hijos. Ahora bien, la sabiduría también forma parte del testimonio, porque no basta con conocer, hay que saber cómo actuar, cómo responder, cómo discernir. Y esa sabiduría no viene del mundo, sino de Dios. La Biblia lo deja claro en Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es una promesa, una puerta abierta para todo aquel que reconoce su necesidad y clama con humildad. Y qué ejemplo más hermoso tenemos en Salomón. Cuando tuvo la oportunidad de pedir cualquier cosa, no pidió poder, ni riqueza, ni venganza, pidió sabiduría. Da pues a tu siervo un corazón comprensivo para juzgar a tu pueblo, clamó en 1 Reyes 3:9. Y Dios, al ver la sinceridad de su petición, no solo le concedió sabiduría, sino que añadió bendiciones que él ni siquiera había pedido. Así es nuestro Dios, generoso con los que buscan su voluntad. Y aquella sabiduría no tardó en manifestarse. 2 mujeres llegaron ante Salomón reclamando ser madre de un mismo niño. No había testigos, no había pruebas, solo palabras enfrentadas. Y entonces el joven rey propuso lo impensable: partir al niño por la mitad. Fue una prueba, una forma divina de revelar la verdad, porque solo una madre verdadera estaría dispuesta a renunciar a su hijo con tal de verlo vivo. Esa decisión reveló el corazón de Salomón, lleno de discernimiento divino. 1 Reyes 3, 16, 28. Pero no pensemos que la sabiduría es solo para reyes. El libro de Proverbios, nacido en gran parte del corazón de Salomón, está lleno de consejos para el día a día. En Proverbios 2, 6 leemos: el Señor es quien da sabiduría, de su boca proceden el conocimiento y el entendimiento. Nos enseña a ser justos, prudentes, a tener palabras que edifiquen, a tomar decisiones que honren a Dios. Nos recuerda que la sabiduría verdadera es vivir conforme al corazón del Señor, no conforme a los caprichos del mundo. Esa sabiduría está disponible para ti, para mí, para todo aquel que decida buscarla. La sabiduría de lo alto no se parece a lo que el mundo aplaude, ni a lo que el corazón humano ambiciona. Mientras que la sabiduría humana puede nacer del ego, del deseo de reconocimiento o de intereses personales, la sabiduría de Dios brota de un manantial puro, lleno de paz, justicia y amor verdadero. En Santiago 3:17 leemos: pero la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa sabiduría no busca engrandecernos a nosotros mismos, sino que nos guía hacia lo que es justo y verdadero, honrando siempre el nombre del Señor. Ahora bien, ¿cómo puede usted y yo vivir esa sabiduría en lo cotidiano? Todo comienza con una postura del corazón, el temor reverente a Dios. Así lo declara Proverbios 9:10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del santo es entendimiento. En otras palabras, cuando reconocemos a Dios como el centro de todo y lo colocamos en el trono de nuestra vida, entonces su luz empieza a iluminar nuestros pasos y nuestras decisiones. No se trata solo de saber mucho, sino de vivir dependiendo del Señor. Esa dependencia nos hace humildes, nos aparta del orgullo que el mundo celebra. Piense en Salomón. Con toda la sabiduría que poseía, nunca olvidó que todo venía de Dios. Esa humildad fue la puerta por la que siguió recibiendo dirección divina. Y esa sabiduría no es solo algo espiritual o abstracto, abarca todas las áreas de la vida. ¿Cómo tratamos a los demás? ¿Cómo usamos nuestro dinero? ¿Cómo criamos a nuestros hijos? ¿Cómo resolvemos conflictos?
es una sabiduría que transforma nuestras acciones, que se nota en nuestras palabras, en nuestras prioridades, en nuestros gestos. Pero recordemos algo más. La sabiduría es un camino que se recorre, no una meta que se alcanza de una vez. Incluso los más sabios, como Salomón, tropezaron. Por eso, cada día debemos volver a esa fuente eterna y pedirle al Señor que nos enseñe a vivir conforme a su voluntad. Ahora bien, Dios no solo nos guía por medio de principios, también lo hace a través de palabras proféticas. Estas palabras no nacen del corazón humano, sino del corazón de Dios. Son mensajes que traen dirección, revelan propósito y fortalecen la fe. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos cómo Dios habló a su pueblo mediante palabras proféticas para corregir, confirmar, animar o advertir. Un ejemplo impactante es el del apóstol Pablo, aquel que una vez persiguió a los seguidores de Jesús. Fue transformado por una visión celestial mientras viajaba a Damasco, como lo relata Hechos 9, 3 a 6. Fue en ese encuentro donde Jesús mismo lo llamó y le entregó una nueva misión: llevar el evangelio a los gentiles. Esa visión cambió el rumbo de su vida. No fue un simple momento emotivo, fue una palabra profética que marcó el inicio de un nuevo llamado. Pablo desde ese día fue guiado por el Espíritu en cada paso. En Hechos 16, 9 a 10, vemos cómo tuvo otra visión. Un hombre de Macedonia rogándole ayuda, y sin dudar obedeció. Ese momento, conocido como la visión macedónica, abrió la puerta para que el evangelio llegara a nuevas regiones. Las palabras proféticas no solo dirigen, también confirman lo que Dios ya ha sembrado en nuestro corazón. ¿Cuántas veces hemos sentido una carga o un llamado, pero necesitamos una confirmación divina? Dios, en su fidelidad, muchas veces usa a otros o incluso sueños y visiones para asegurarnos que vamos por el camino correcto. Pablo experimentó esto. En más de una ocasión recibió palabras proféticas que reforzaban su fe, que lo preparaban para enfrentar las dificultades que se avecinaban. Además, esas palabras también edifican a la iglesia. En 1 Corintios 14, 3, Pablo afirma que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Son palabras que levantan, que animan, que sanan. En medio del dolor, en medio de la incertidumbre, una palabra de parte de Dios puede ser el ancla que nos sostiene. Pero con tanta voz hablando hoy, ¿cómo discernimos si una palabra viene realmente de Dios? La Biblia nos da claridad. 1 Juan 4, 1 nos exhorta a no creer a todo espíritu, sino a probar los espíritus para ver si son de Dios. Eso significa que debemos filtrar cada mensaje con la palabra de Dios. Una verdadera palabra profética nunca contradice las Escrituras y además trae paz. No una paz superficial, sino una certeza interior que aún en medio del desafío nos dice: este es el camino, camina por él. Y no olvidemos que muchas veces Dios habla de cosas que aún no vemos. Hay palabras proféticas que hablan del futuro, de promesas que parecen lejanas, pero Dios no se olvida. Él cumple lo que promete en su tiempo perfecto. Mire el caso de José. En su juventud soñó con un futuro que parecía imposible. Génesis 37, 5 a 10 nos cuenta cómo vio a sus hermanos inclinándose ante él. Pero ese sueño tardó años en cumplirse. Tuvo que pasar por traición, cárcel y olvido antes de ver la promesa realizada. Eso nos enseña a confiar, incluso cuando no entendemos. Finalmente, no todas las palabras proféticas son dulces. Algunas vienen para alertarnos, para prepararnos, como en Hechos 21, 10 a 11, cuando el profeta Ágabo advirtió a Pablo sobre su arresto en Jerusalén. No fue para asustarlo, fue para fortalecerlo. Dios no nos deja a oscuras. Él,
como Padre amoroso, nos prepara, nos arma con fe para que podamos enfrentar lo que viene con la mirada puesta en Él. En el caminar de la fe hay momentos en los que Dios, con infinita ternura, nos habla directamente al corazón. Lo hace a través de su palabra, de la oración y también mediante palabras proféticas que levantan, confirman y orientan. No son meras frases vacías, sino muestras vivas de que nuestro Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. Son susurros del cielo que nos recuerdan que no estamos solos, que Él tiene un plan y que su amor permanece firme en medio de cualquier tormenta. Y cuando esas palabras están llenas de amor y paz, tienen la capacidad de tocar las fibras más profundas del alma. Porque el amor, hermanos, es la raíz de todo lo que proviene de Dios. En Juan 13, 34, 35 leemos: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. No se trata de un simple consejo, es una llamada directa de Cristo a vivir un amor activo, tangible, reflejado en cada palabra que pronunciamos y en cada acto que realizamos. El amor sana, restaura, edifica. Un corazón roto puede comenzar a reconstruirse con una palabra amable. Un lazo dañado puede fortalecerse de nuevo con una palabra de perdón. Y cuando hablamos desde el amor, revelamos a Cristo en nuestras vidas. El verdadero amor no busca lo suyo, es paciente, busca la unidad y valora al prójimo. Por eso, el apóstol Pablo escribió en Efesios 4:29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¡Qué sabias palabras! Nuestra boca fue diseñada para bendecir, para animar, para transmitir esperanza. En medio de las pruebas, podemos escoger hablar con compasión, con dulzura, con verdad, sembrando paz allí donde antes había dolor. Porque el amor de Dios es fundamento, y con él viene esa paz que solo Él puede dar. Una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza de que Él sigue en el trono. En Juan 14:27 Jesús lo expresa con claridad: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Qué palabras tan llenas de consuelo. Esta paz nos cubre como un manto en medio del caos, y así como la recibimos, también somos llamados a compartirla. Jesús nos llama a ser pacificadores, a ser canales de reconciliación y armonía. Mateo 5:9 nos lo recuerda: bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Ser pacificador no significa evitar problemas, sino tener el valor de actuar con mansedumbre y comprensión cuando otros eligen la confrontación. Imaginen un mundo donde cada conversación estuviera impregnada de amor, donde cada respuesta construyera en lugar de destruir. Ese es el mundo que Dios sueña para nosotros, y ese sueño comienza contigo y conmigo. Pero amigos, hablar con amor no siempre es fácil. Hay momentos en que la vida nos empuja a responder con ira o amargura. Es allí donde necesitamos recordar el ejemplo supremo, Cristo. En Isaías 53:7 dice que no abrió su boca cuando fue afligido. ¡Qué lección tan profunda! El mismo Hijo de Dios eligió el silencio antes que responder con violencia. Esa es la medida del amor verdadero. Y es el Espíritu Santo quien nos capacita para seguir ese camino. Una sola palabra dicha en el momento justo puede traer luz a un alma en sombra. Una expresión de perdón puede sanar heridas que el tiempo no logró cerrar. En Colosenses 3:12, Pablo nos exhorta a vestirnos de entrañable misericordia, de benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia.
Estas virtudes no solo deben adornar nuestros actos, sino también nuestras palabras. Porque cada palabra que nace del corazón de Cristo tiene poder. Poder para transformar vidas, para renovar hogares, para restaurar lo perdido. Y cuando tú eliges hablar con bondad, no solo bendices al otro, tú mismo eres transformado. Tu corazón se llena de paz, tu vida se alinea con la voluntad de Dios. Y eso, querido hermano, querida hermana, es vivir en plenitud, es vivir como hijos del Dios vivo. La humildad y la entrega no son señales de debilidad, sino pilares del cristiano verdadero. Cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios y nos consagramos a Él, abrimos las puertas para que su Espíritu trabaje en nosotros con poder. Dejemos entonces que nuestras palabras sean instrumento de su amor. Que cada frase que pronunciemos lleve consigo el perfume de Cristo, que edifique, que sane, que una, que ilumine. Porque cuando hablamos con amor, cuando sembramos paz, estamos participando en la obra redentora de aquel que nos amó primero. La palabra nos muestra que la humildad es la llave que abre la puerta a la gracia de Dios. El libro de Santiago, capítulo 4, versículo 6, nos recuerda: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Estas palabras encierran una verdad profunda. El orgullo levanta muros entre el hombre y su Creador, mientras que un corazón humilde encuentra el camino hacia su favor. Cuando nos postramos ante el Señor, reconociendo con sinceridad nuestras fallas, Él extiende su mano y nos sostiene con su gracia. La humildad no es cobardía, sino el terreno fértil donde florece el poder de Dios. Jesús mismo, siendo el Hijo eterno, eligió el camino del siervo. Filipenses 2, del 5 al 8, nos exhorta: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aquel que pudo haberse aferrado a su divinidad, se despojó para caminar entre nosotros, sanando, enseñando, amando. Su humildad no fue teoría, fue acción vivida. Ese es el modelo que estamos llamados a seguir. Y así como la humildad nos acerca a Dios, la consagración sella ese encuentro con una vida dedicada por entero a su voluntad. Consagrarse es más que apartarse del mundo, es entregarse cada día al propósito divino. Recordemos al joven Daniel. En medio de la opulencia y tentación de Babilonia, él decidió no contaminarse. Daniel 1:8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. No fue una decisión superficial, sino una resolución nacida de su intimidad con Dios. Y el Señor respondió dándole sabiduría, favor y protección, aún en el foso de los leones. Esa clase de consagración no es solo renuncia, es confianza total en el cuidado de Dios. Pero no basta con un solo acto. La consagración verdadera es un compromiso diario. Romanos 12:1 nos llama a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eso significa rendir cada aspecto de nuestra existencia, desde lo más visible hasta lo más oculto, para que su voluntad se cumpla en nosotros. Vivimos en un mundo que empuja hacia la conformidad, pero el creyente consagrado camina en dirección contraria, guiado por la luz de Cristo. Esta entrega produce transformación, porque el Espíritu Santo encuentra espacio para obrar. Y así poco a poco nuestra vida refleja más y más al Maestro. La humildad prepara el terreno, la consagración lo cultiva y Dios hace crecer fruto eterno. En Dudas Crónicas 7:14 escuchamos una promesa que todavía nos habla con poder: si se humillare mi pueblo, entonces yo oiré desde los cielos. El corazón humillado conduce a una vida apartada para el Señor,
y esta vida atrae la presencia misma de Dios. Cuando esa presencia nos llena, nada permanece igual. Por eso, si anhelamos ver su gloria, comencemos bajando nuestras defensas y elevando nuestras manos. Hay poder en la humildad, hay bendición en la consagración. Y si estas dos virtudes caminan juntas, entonces viene una tercera que las sostiene: la esperanza. La esperanza, hermanos, es la cuerda que nos sostiene cuando todo lo demás parece romperse. Hebreos 6:19 afirma con certeza: tenemos esta esperanza como ancla del alma, firme y segura. Es ese ancla la que nos mantiene de pie cuando soplan los vientos del dolor, la pérdida o la confusión. No es un simple optimismo humano, es confianza en el carácter de Dios, en su fidelidad que no falla. Cuando hablamos palabras de esperanza, no solo nos fortalecemos, sino que levantamos al caído, animamos al que ya no puede más. Proclamar esperanza es plantar semillas de fe en el terreno seco de muchos corazones. Y eso es exactamente lo que necesitamos hacer cuando el entorno se oscurece. No repetir el eco del temor, sino declarar lo que creemos, aunque aún no lo veamos. Romanos 8, 24, 25 nos recuerda una verdad que todo creyente debe abrazar. La esperanza que se ve no es esperanza. Esperamos lo que no vemos porque confiamos en el Dios que sí ve. Así lo hizo Abraham. Cuando todo parecía perdido, cuando la promesa de Dios se enfrentaba al calendario implacable de la biología, él eligió creer. Romanos 4:18 nos dice: él creyó en esperanza contra esperanza, y su fe no fue en vano. Dios cumplió. Sara concibió e Isaac nació. Amado hermano, amada hermana, esa misma esperanza está disponible para ti. No se trata de una emoción, sino de una convicción. La humildad te acerca al trono de Dios, la consagración te mantiene en su camino y la esperanza te impulsa a seguir, aun cuando el panorama no sea claro. Que estas verdades echen raíces en tu vida y florezcan en cada estación. Dios sigue siendo fiel. Así como Abraham fue llamado a creer cuando todo parecía imposible, tú y yo también somos invitados a confiar cuando no hay señales visibles de que algo cambiará. No es fácil, lo sé, hay días en que las promesas de Dios parecen tan lejanas y el dolor tan presente, pero es precisamente en esos momentos donde la esperanza se convierte en un acto de fe profundo. Decir palabras de esperanza no es negar la realidad, es afirmar que nuestro Dios es más grande que cualquier tormenta. Cuando tú hablas con fe, cuando tú pronuncias palabras de aliento en medio del caos, estás declarando que confías en el carácter de Dios, no en las circunstancias pasajeras. Y esas palabras que salen de tu boca pueden levantar el alma de alguien más. En tiempos de prueba, una frase sencilla puede ser como agua en el desierto. Tal vez no te des cuenta, pero tu testimonio puede ser la chispa que encienda de nuevo la llama en el corazón de quien pensaba rendirse. La palabra en Proverbios 15:23 dice: el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Qué poderosa es una palabra a tiempo. Puede ser justo lo que alguien necesita para volver a mirar al cielo. Pero no solo animamos a otros. Cuando tú proclamas esperanza, también fortaleces tu propio espíritu. Es como recordarte a ti mismo que Dios sigue ahí, que no ha cambiado, que sigue siendo fiel. Es un ejercicio del alma que nos mantiene firmes, aun cuando los vientos soplan fuerte. Pablo lo sabía bien. Él vivió más pruebas de las que muchos de nosotros podríamos imaginar. Sin embargo, sus cartas están llenas de aliento. En 2 Corintios 4, 8, 9, él escribió: atribulados en todo, mas no angustiados,
en apuros mas no desesperados, perseguidos mas no desamparados, derribados pero no destruidos. Eso no es solo poesía, es la confesión de un hombre que, en medio de todo, eligió no perder la esperanza. Cada mañana, tú y yo también podemos elegir. Escoger creer, escoger hablar vida, escoger mantenernos firmes sabiendo que Dios está al control. Eso no significa cerrar los ojos a las dificultades. Significa mirarlas con la convicción de que no tienen la última palabra. Porque sabemos que aquel que prometió es fiel. Y hay una promesa que trasciende todas las demás. La promesa de la vida eterna en Cristo. Ese es el ancla firme de nuestra fe. No importa cuán duro sea el presente, hay un futuro glorioso esperándonos. Tito 1:2 nos recuerda esta esperanza, la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Esta promesa es la luz que nos guía, la razón por la que seguimos adelante. Así que levantemos nuestras voces con gozo, proclamemos la esperanza que hay en Jesús. Vivimos en un mundo lleno de voces que siembran duda, miedo, confusión, pero tú y yo podemos ser la diferencia. Que nuestras palabras sean lámparas encendidas en la oscuridad. Que cada conversación, cada gesto, cada oración refleje la confianza que tenemos en las promesas de nuestro Señor. Porque cuando sembramos esperanza, sembramos vida. Y eso, mi querido hermano, mi querida hermana, puede cambiar el rumbo de un alma. Gracias por acompañarme en este mensaje de fe y esperanza. Si lo que has escuchado hoy tocó tu corazón, te invito a compartirlo con alguien que quizá necesite una palabra de aliento en este momento. Deja tu comentario abajo. Cuéntanos cómo Dios ha fortalecido tu esperanza en medio de las pruebas. Y no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejar tu me gusta para que juntos sigamos proclamando que en Cristo siempre hay un nuevo amanecer. Hasta la próxima y que el Señor renueve tu fuerza cada día